días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones, que por favor mantengan su micrófono y su video apagado para no interferir con el conferencista. Las personas que tengan preguntas, por favor hacerlas mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. De igual manera, los invitamos a que se suscriban a nuestra página web cimamovimientoespírita.org. Nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial. También los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de los días domingos en diferido. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, del Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos escuchan y nos ven de diferentes latitudes. Es muy grato volver a reencontrarnos con ustedes en nuestras actividades que han sido diseñadas en época de confinamiento. Y este es un espacio para la cultura, para la expresión de las bellas artes, de las potencialidades del espíritu, para el conocimiento y especialmente para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre pensadora, humanista y progresista. Hoy no queremos hacer muchos preámbulos por lo importante del tema, aunque de verdad quisiera pues abrazar a todos sus compañeros de CIMA Venezuela, igualmente a todos los que nos escuchan y nos ven. Creo que eso va a ser pronto, pero todavía nos queda algún tiempo por reiniciar nuestras actividades presenciales. Creo que en marzo estaremos, si todo va como evolucionando, como lo tenemos planteado, podemos estar reiniciando nuestras actividades en el mes de marzo. El tema de hoy es la propuesta educativa del espiritismo. La va a dictar nuestra conferencista, que es un honor tenerla con nosotros. Es de Uruguay, Nelly Urbusola. Es jubilada del sector financiero de Uruguay, tiene preparación en el área de recursos humanos. Desde hace 33 años es trabajadora espírita en el Centro Juana de Ángelis de Montevideo de 1988 a 2017. Y del 2018 hasta la presente fecha dirige el centro en Manuel de Maldonado en Punta del Este. Ella no quiere mayor lectura de un currículum más amplio. Es una persona amiga de la casa, la consideramos también parte de la familia CIMA. Y de verdad que es un gusto, un placer, querida Nelly, tenerte entre nosotros. Tienes el derecho de palabra. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes a todos. Gracias por tus palabras, Yolanda, y agradezco la invitación de CIMA y quiero decirles que me siento honrada de estar aquí. Este tema para mí es un desafío, ya que yo no estoy formada en él. Mi formación es en Administración de Recursos Humanos, pero trataré de, acorde a mi experiencia, recorrer este tema fascinante con ustedes. Adelante, y ya puedes iniciar, querida Nelly. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y vamos a preguntarnos si hay una propuesta educativa del espiritismo. Para ello es importante que nosotros definamos la palabra educación. Educación, que es enseñanza, es acción, y es efecto de desarrollar nuestras facultades intelectuales y morales. Esta palabra viene del verbo educatio, que es crianza, entrenamiento,
educación, y deriva también de educare, que es nutrir, criar, deducere, guiar, exportar, extraer. En un escueto análisis de esta definición, podemos ver todas las acciones que implica educar. Y las mismas refieren al crecimiento intelectual y moral del ser humano. Esta definición abarca todos los aspectos del ser humano. Y cuando nosotros queremos abarcar al ser humano en su totalidad, en su esencia, indefectiblemente tenemos que adentrarnos en la profundidad del ser. Para ello, yo voy a centrarme en la frase «conócete a ti mismo». Conócete a ti mismo es uno de los más famosos aforismos de la antigüedad griega, de todos los tiempos. Y significa que la principal necesidad de una persona para acceder a la sabiduría filosófica es el autoconocimiento. Se encontraba inscripta, según diversos testimonios, en el templo de Apolo, cito en la ciudad griega de Delfos, lugar de enorme valor mitológico. Fue allí donde Apolo mató al monstruo Pitón, la gran serpiente nacida del barro. Allí fue donde Zeus colocó el ónfalo, la piedra en forma de huevo que simbolizaba el ombligo del mundo. Y allí se encuentra, en el famoso oráculo de Delfos, Nocete te ipsum, que se traduce en conócete a ti mismo. Por el testimonio del célebre viajero Pausanias, que fue un regente laconio del siglo V a.C., y que perteneció a la familia de los Agíadas, sabemos que esta frase estaba inscrita en el ático, en el pronaos del templo de Apolo. También Platón la refiere en diversos diálogos. Por ejemplo, cuando Platón le dice a Protágoras y le nombra a aquellos grandes pensadores, ¿no? A los 7 sabios, a Cleóbulo de Lindos, a Solón de Atenas, a Quilón de Esparta, a Bias de Priene, a Tales de Mileto, a Pítaco de Mitilén, a Periantro de Corinto, y le dice que aquellos 7 sabios, como muestra de admiración al saber lacedonio, le habían ofrecido al dios Apolo 2 frases. Conócete a ti mismo y nada en demasía. 2 focos en el desarrollo humano: el autoconocimiento y la moderación, respectivamente. Miremos que 5 siglos antes de Cristo estaba el planteo filosófico del conocimiento íntimo y el equilibrio emocional. Platón pone esta frase en boca de Sócrates también, en su diálogo con Alcibíades, un joven ignorante que aspiraba a la política. Y con ella le recuerda que antes de ser gobernante y mandar sobre el pueblo, su primera tarea será gobernarse a sí mismo, y que no lo conseguirá si antes no se conoce. Conocerse a sí mismo supone
un camino de perfeccionamiento, de hacernos mejores, de adquirir conocimiento sobre nuestra propia naturaleza y también sobre nuestras propias limitaciones. Pues nosotros no podremos desarrollar nuestra naturaleza si no sabemos cuál es. De este modo, el autoconocimiento será siempre un paso previo para la asunción de cualquier labor que vayamos a desarrollar y que pueda conducirnos a la sabiduría. Conócete a ti mismo, entonces, es la obligación de cada individuo de comprenderse, de aceptarse, de estudiar la propia alma, que es el verdadero objeto de conocimiento de una persona. Pues solo así nosotros como individuos podremos orientar nuestra propia vida y podremos encaminarla hacia nuestros propósitos y nuestros intereses. Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo y vamos a irnos al año 1746, en Suiza, en Zúrich. Allí nació Johann Heinrich Pestalozzi, para nosotros conocidos como Enrique Pestalozzi. Un influyente pedagogo, educador, reformador suizo que aplicó nuevos conocimientos y nuevos ideales a la pedagogía educativa. Al igual que sus predecesores como Rousseau, Pestalozzi creyó que la solución a la pobreza y a las contradicciones en la sociedad humana se debía hacer a través de una buena educación. Y él creía que a los niños no se les deben proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante actividades personales. Decía Pestalozzi que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que para implantarles conocimientos. Que esto constituía, según él, solamente una parte de la educación, y que el verdadero objetivo de ella debía ser un hombre moral total. Un hombre que hace el bien y que ama, y que sus acciones están basadas en la fe y en lo posible deja de lado el egoísmo. Lo que nosotros estaríamos llamando en este siglo un hombre integral, un sujeto equilibrado entre su cuerpo, su mente y su espíritu. Pestalozzi fundó varias instituciones educativas, tanto en Alemania como en regiones de Suiza de habla francesa. Y escribió muchas obras. Su lema fue: el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Gracias a Pestalozzi, el analfabetismo suizo del siglo XVIII fue superado por completo hacia el año 1830. En una de estas escuelas del gran maestro en Suiza, en Yverdon, se educó Allan Kardec, seudónimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, que nació el 3 de octubre de 1804 y desencarnó el 31 de marzo de 1869. Allan Kardec fue un traductor, un profesor, un filósofo, un escritor francés, y para nosotros, el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. Me voy a ir ahora al siglo XX, 1919, en Stiguar, Alemania.
nace la antroposofía, una filosofía fundada a principios del siglo XX por el esoterista Rudolf Steiner, que postula la existencia de un mundo espiritual, objetivo, intelectualmente comprensible y accesible a la experiencia humana. Es el creador de la pedagogía Waldorf, que es un sistema educativo fundado en su filosofía. Actualmente hay más de 1000 escuelas Waldorf independientes. Hay unos 2000 jardines de infancia, aproximadamente unos 700 centros de educación especial, y estos se ubican en más de 60 países. Y constituye uno de los movimientos escolares independientes más grandes a nivel internacional en esta época. También hay escuelas públicas basadas en la pedagogía Waldorf. No obstante, esta pedagogía es criticada por su acercamiento místico al conocimiento, por ser parte de un grupo religioso y por tener algún tipo de falta de rigor académico. Además, se la critica porque se dice que promueve a las pseudociencias y al pensamiento mágico. Steiner divide el desarrollo infantil en etapas. Y en la primera infancia, en las escuelas de la primera infancia, las centra en actividades prácticas y en juegos creativos. En el desarrollo y en la expresión artística y en las capacidades sociales del individuo. En la educación secundaria se centra en el razonamiento y en la empatía. Y evaluaciones cualitativas, como nosotros estamos acostumbrados y están estandarizadas, generalmente se limitan únicamente a los ingresos a las universidades. Steiner le da una autonomía a los profesores y a la metodología de las enseñanzas, también a la organización de las autoridades. Vamos a concluir que la educación emancipa al ser humano y expande su conciencia. A esta altura, ustedes estarán suponiendo de qué estoy hablando y a dónde está el espiritismo en todo esto. Pues bien, mis amigos, el espiritismo está en todas estas pedagogías que hemos mencionado. Desde el punto de vista espírita, la educación no comienza en la cuna ni termina en el túmulo, pues antecede al nacimiento y sucede al cuerpo físico. Herculano Pires, hace más de 50 años, en la pedagogía espírita, dice: el problema de la educación espírita se impone, por lo tanto, como el más urgente del momento espírita que estamos viviendo. Hace 50 años, Herculano Pires lo veía como una gran urgencia. Hoy tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida. Así que vamos a volver y vamos a analizar esa frase que atraviesa transversalmente todas las propuestas educativas. Conócete a ti mismo.
es una frase que refiere a la importancia del autoconocimiento para el ser humano. El espiritismo, doctrina eminentemente racional e emancipadora, tiene vigorosos recursos para iluminar la educación, con una filosofía que transpone todos los inmediatismos, que trasciende todos los límites, que atiende a los intereses más nobles del ser humano y que además posee un ideal capaz de impulsar el verdadero progreso de la humanidad. En esta frase se encuentran encerradas o sugeridas algunas de las preguntas más antiguas del pensamiento filosófico. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pregunta por medio de las cuales trata de comprenderse y definirse cada persona, cada quien. Estas mismas preguntas hacen a la esencia medular de la codificación espírita. El principio del mejoramiento está en la naturaleza de las creencias, porque ellas son el móvil de las acciones que modifican el sentimiento. En las ideas inculcadas en la infancia e identificadas con el espíritu, y en las que se agregan con el desarrollo ulterior de la inteligencia y de la razón, es donde debemos buscar la fuente de nuestra bienandanza futura. Por la educación, mejor que por la instrucción, lograremos transformar a la humanidad, dice Allan Kardec en su libro, en sus obras póstumas. Dice que la verdad convence cuando tiene su fuerza en el razonamiento y no en la insensatez de la violencia. Mediante la instrucción se capacita y se adiestra al individuo para que tenga la posibilidad de realizar un tipo de trabajo específico. Pero la educación es un proceso social de valores normativos que nutren la formación integral del individuo. Y su función es impulsar y desarrollar la actuación y la conducta social del ser humano. En la pregunta 75 del Libro de los Espíritus, Kardec, que hace, sus interrogantes son como un bisturí profundo, se interesa por la intelectualidad y por los instintos, preocupándose si las facultades instintivas del ser humano irían a decrecer ante las intelectuales. Y obtiene una respuesta contundente, que el instinto existe siempre, pero que el hombre lo descuida. Pero que el instinto puede conducirnos al bien y que puede guiarnos, a veces con más seguridad que la razón, porque no se extravía jamás. Y ahí Kardec pregunta, ¿por qué la razón entonces no sería un
un método infalible, ¿no? Una guía infalible, creo que esa es la palabra. Y la respuesta dice que la razón puede ser falseada por una mala educación, por el orgullo y el egoísmo. Porque el instinto no razona, pero la razón le deja al hombre la elección y le da libre albedrío. El instinto es una inteligencia rudimentaria, pero sus manifestaciones son siempre espontáneas. En cambio, el paso de la inteligencia es el resultado de una combinación y de un acto deliberado. El instinto varía según las especies y según sus necesidades. En los seres que tienen conciencia y que tienen una percepción exterior de las cosas, se alía a la inteligencia. Es decir, se alía a la voluntad y a la libertad. He aquí que volvemos a la frase pretérita de conócete a ti mismo, y se produce el encuentro filosófico e intelectual del espiritismo con las grandes corrientes educativas. No podemos concebir un intelecto libre con poder de decisión y raciocinio sin que lo preceda un íntimo análisis de su experiencia vital individual. Y es tan vigente 5 años antes de Cristo como hoy. La sociedad contemporánea, presa de la lujuria, de la pasión, de la inmediatez, corre sin rumbo detrás de experiencias externas. La propuesta educativa del espiritismo es: detente, conócete, decide, repara, evoluciona, ve a tu destino. Desde el punto de vista espiritista, somos espíritus, creados simples e ignorantes. Esta afirmación lo dice todo. Tenemos un camino evolutivo complejo por recorrer. Además de tener la libertad de elegir cómo hacerlo. La idea espiritista es profundamente pedagógica y terapéutica, y está basada en el precepto reencarnacionista de la ley de causa y efecto. Debemos, entonces, en este siglo, plantearnos qué estamos haciendo. Pero específicamente deberíamos plantearnos qué estamos haciendo con nuestros niños. ¿Hasta dónde llegará nuestra irresponsabilidad con el universo todo? ¿Hasta dónde llega nuestra solidaridad? ¿Hasta dónde llega nuestra empatía con el otro? Todos estos valores de los que estoy hablando se expresan en la moral. Para los espiritistas, específicamente en la moral de Jesús. Y necesitan con urgencia ser puestos en práctica. No podemos vivir más en un mundo disociado de intelecto por un lado y moral por el otro.
Un intelectual moral y un moralista analfabeto son la misma cosa. Su aporte a la sociedad estará asignado por su condición. En obras póstumas, en el capítulo 2, Allan Kardec, hablando del alma, nos plantea que en el hombre hay un principio inteligente llamado alma o espíritu, que es independiente de la materia y es quien nos concede el sentido moral y la facultad de pensar. Porque si nuestro pensamiento, si nuestro cerebro funcionara como cualquiera otro de nuestros órganos, como lo afirman los materialistas, a la muerte del cuerpo, nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo, nuestras cualidades morales, entrarían en la nada. Queridos amigos, la nada no existe. Cada uno de nosotros cumple y cumplirá con su camino evolutivo. Debemos responder entonces a la pregunta que nos hicimos anteriormente. ¿Qué estamos haciendo con esos espíritus encarnados llamados niños? Que vienen para estar por un ínfimo tiempo a nuestro cargo. Que son aparentemente frágiles, tiernos, dóciles, pero que están habitados por un ser inmortal, que trae experiencias adquiridas y que debemos encaminar para el momento que logren en este planeta valerse por sí mismos. Y nos compete a todos su educación, su educación intelecto-moral, a padres, a madres, a parientes, a toda la sociedad en su conjunto. Cada uno de nosotros debe hacer su parte. Cada uno de nosotros debe aportar al progreso de nuestro planeta y sus habitantes. Con la herramienta de los conceptos morales de la doctrina espírita. Y el estudio sistemático, científico y filosófico acompasado a esta época de la humanidad. Planteándonos todos los días cuál es la mejor manera de aplicar este conocimiento eterno. En el libro El Camino Recto, Leon Denis en el capítulo 13 habla de educación. Y dice que por intermedio de la educación las generaciones se transformarán y se mejorarán. Y que para obtener una nueva sociedad es preciso que haya hombres nuevos. Y pone su vara en la educación de la infancia como una importancia capital para el mejoramiento de la humanidad. Dice más, dice que no basta con que nosotros le enseñemos a los niños elementos científicos, que no basta saber leer, escribir, que es imprescindible aprender a gobernarse, que es imprescindible aprender a ser un ser racional y consciente, para entrar armado, dice Leon Denis, a la vida, no solamente a la lucha material, sino sobre todo a la lucha moral. Y de eso es de lo que nosotros menos nos ocupamos. Nosotros nos preocupamos en desarrollar las brillantes intelectualidades de los niños, pero miramos bastante poco en sus virtudes. Abandonamos demasiado
el esclarecerlos en sus deberes y en su destino. Y luego ese niño, desprovisto de principios elevados, ignorante de la finalidad de su existencia, el día que tenga que entrar a la vida pública, el día que lo aceche su circunstancia, su cultura y su condición, el día que los atraigan las pasiones y la sensualidad y la corrupción, estará desarmado. La educación basada en una concepción exacta de la vida, dice León Denis, cambiará la faz del mundo. Supongamos si todas las familias fueran iniciadas en creencias espiritualistas, si se las inculcaran a sus hijos, si la escuela les enseñara los principios de la ciencia y las maravillas del universo, rápidamente se transformaría la sociedad bajo una doble corriente intelectual y moral. ¿Por qué el discípulo de Kardec dice que las llagas morales se encuentran en una mala educación y que reformarla y que hacerle nuevas bases le traería a la humanidad consecuencias incalculables de progreso? Instruyamos a los jóvenes su inteligencia, pero hablemos desde el corazón. Enseñémosle a despojarse de sus imperfecciones. Cuando desde la cuna la educación se dirija en este sentido, cuando se trata de ahogar el germen de las imperfecciones morales, como se hace con las imperfecciones físicas, ya la medicina no encontrará obstáculos, ya la ciencia no se sentirá impotente como se siente ahora algunas veces. En esta dinámica de vivir la educación va a depender de nuestro entendimiento y va a depender del conocimiento de nosotros mismos. El primer paso en la escala del conocer al ser humano es la educación, ya que la humanidad ha sido siempre la misma. El ser humano tiene su estructura física, psicológica y consciente similar en todos los hombres. Esta igualdad no se estandariza y es la educación que se va a enfrentar, la educación que tenemos hoy universalista, a cada individuo como ser único, diferente de todos los demás, aunque nos movamos en grupos de afinidad. El tipo psicológico de cada ser humano es único. Y ese misterio es el que debe inquietar a los educadores. Ese misterio se llama personalidad. Y cada ser humano es una persona. Y sabemos que lo que antes del nacimiento, esa estructura espiritual que tenemos, será la que va a desenvolver el crecimiento en la sociedad.
Y no existe el educador que pueda dominar estas variantes únicas y orientarlas bajo una pedagogía estructural. Pero enseñarles que al morir no dejan definitivamente este mundo, que pueden volver a él a perfeccionarse intelectual y moralmente, que los trabajos de progreso que aquí realizan o hacen realizar son para siempre. Podemos concluir que educar es intentar llegar al enigma del ser de cada educando. Y ahora, si me permiten un minuto, les voy a citar textualmente un párrafo que leí de un libro que concluí hace muy poquito, de Pedro Barbosa de la Torre, y que dice así: la labor es muy larga y ardua, pero son muchos los seres que deben trabajar para despejar el camino. No está muy cercano el día del triunfo del espiritismo, pero llegará. Para ese triunfo habrá que sembrar mucho y cosechar con mano segura. Algunos no sembrarán, pero quitarán la mala hierba. Esto no es tarea de poco tiempo. Pero lo que no hagan los verdaderos espiritistas de este siglo, lo harán los del siglo venidero, que necesitan de los esfuerzos que ya muchos hacen para seguir abonando el terreno. Si en el espiritismo no hubiese confundidos y algunos muy místicos, tampoco habría otros. Los científicos empeñados en deslindar con la religión, entendida y practicada como creencias, una fe absoluta y un culto. Y concluye diciendo: el verdadero problema está en que muchos no estudian. Queridos amigos, el libro básico del espiritismo tiene un espacio desde la pregunta 614 a la 919 dedicado a las leyes morales. El libro tercero del libro de los espíritus. La ley de adoración que nos eleva hacia el pensamiento, que nos eleva, que nos une al Creador. La ley de trabajo que obliga a medida que la civilización avanza, a aumentar nuestras necesidades y goces. La ley de reproducción, que sin ella la raza perecería. La ley de conservación, donde pone aquel instinto del que hablamos y nos fue dado a todo ser viviente. La ley de destrucción, que nos enseña que para que todo renazca primero hay que destruirlo. La ley de sociedad que nos lleva a que sepamos que fuimos creados para vivir en medio de los hombres. La ley de progreso, que es el objetivo de cada ser. La de igualdad, para que podamos cultivar nuestra humildad, diciéndole que todos somos iguales. La de libertad, que nos enseña a pensar y a decidir. Y la ley de justicia, amor y caridad,
que es el sentido de justicia natural que vive en cada uno de nosotros. El progreso moral que desarrolla nuestros sentimientos. Y la benevolencia para con todos, que nos hace comprender la caridad. Este libro tercero del libro de los espíritus es un tratado pedagógico del problema y de la responsabilidad ante el bien y el mal, ante el trabajo y el reposo, ante el libre albedrío y el sometimiento, ante la familia y la sociedad. Y explica totalmente el aspecto moral del espiritismo y su misión hacia la humanidad. Espero dejar en ustedes la inquietud de profundizar en el progreso de la Tierra, que exige que sean reformadas las instituciones humanas, que mantienen el egoísmo y lo fomentan, y que las vemos en forma de prejuicios de razas, de intolerancia religiosa, de odio entre las clases sociales o los grupos políticos. Estos males son el resultado de una insuficiente y deformante educación. Y nosotros debemos abogar por una educación integral que nos haga mejores seres humanos. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, dice uno de los pacifistas del siglo XX, Mandela, un hombre que vivió 30 años en una prisión humana y toda su vida en libertad. El gran filósofo griego Aristóteles decía que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Nosotros los espíritas tenemos el compromiso de educar. Tenemos el compromiso de pensar y el compromiso de trabajar. Pero así como desde los albores de la humanidad, los grandes filósofos se plantearon el porqué de la existencia, debemos hoy en el siglo XXI, además de eso, intentar darle un camino recto a nuestra existencia, un camino íntegro, basado en una educación que pueda potenciar nuestros valores morales, basado en esas leyes naturales que nos ofrece el espiritismo, en ese trabajo íntimo, en ese trabajo de reformación individual, para así transformar poco a poco a este mundo en un mundo nuevo, basado en hombres nuevos. Quedo a las órdenes para lo que quieran preguntar. Muchas gracias, Nelly.
muy clara tu exposición, que nos deja esa reflexión permanente. Creo que es la educación es una de las herramientas a trabajar permanentemente. Y bueno, ya tienes algunas preguntas. Aprovecho para decir que Nelly estuvo cumpliendo años ayer y se estrena hoy como conferencista del CIMA. Te felicitamos, Nelly. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Ya tienes algunas preguntas que... Felicidades, Nelly. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de C10 Equipo. Interesante tema. ¿Puede indicar por lo menos 3 propuestas viables como propuesta espírita? Sí. Como espíritas, conociendo que desde un bebé hay allí un espíritu inmortal, tenemos que tener la mayor atención en nuestros niños, para que desde la cuna física nosotros podamos percibir por qué está habitado ese ser material. Y podamos desde muy pequeño poder ir inculcando los valores morales. Ese aspecto no lo podemos descuidar nunca. Luego tenemos otro momento álgido del ser humano, que es la adolescencia. Allí en la adolescencia se revela realmente la esencia del espíritu. Y es donde los adultos, la sociedad en su conjunto, debe identificar cuáles son los valores a enaltecer y a tratar. Porque sabemos que todos somos espíritus imperfectos. Tenemos que poder identificar qué hay para trabajar allí, en ese adolescente. Y luego, en nuestra edad adulta, yo recomiendo como propuesta espírita estudiar profundamente el tercer libro del Libro de los Espíritus, a donde están las leyes morales que nos van a guiar hacia nuestro autoconocimiento, porque nosotros no podemos ayudar al progreso de la sociedad si primero no nos conocemos a nosotros mismos y no nos sanamos, porque de algún modo todos tenemos algo para sanar. Perfecto. Un comentario de la doctora Clara Román. Conmovedora charla, me ha hecho pensar bastante. Tu propuesta, en el sentido más general, me recuerda que es muy posible sostener aparentes opuestos. El instituto versus la razón, como necesarios e incluyentes. Gracias, Nelly. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Otra pregunta. Ajá. Rocío Ferrón. Gracias, Nelly. Muy interesante tu charla. ¿Es la educación espírita los cimientos de un cambio en nuestra sociedad futura? Un abrazo desde Sevilla. Rocío, gracias por tu abrazo y voy a responderte a título personal. Creo que sí, que el cimiento del albor de una nueva humanidad está contenida en la educación espírita, porque no puede haber una educación sin valores. No puede haber un hombre intelectual, un hombre mental. Tiene que existir un hombre integral. Es muy importante nuestro desarrollo intelectual. Es muy importante el conocimiento, pero está absolutamente equilibrado con nuestro desarrollo moral. Y nuestro desarrollo moral está basado en los valores. Y en eso la doctrina espírita tiene el contenido perfecto, según mi criterio, para que podamos forjar una nueva humanidad.
Yacira, tiene una pregunta de Arroyo en primer. Ok, ya, ahorita la vemos. Tengo aquí una de la doctora Clara Román. ¿Podrías abordar en el concepto de reparación desde el punto de vista espíritu? Sí, Clara. Me encanta ese concepto de reparación, porque el objetivo de nuestra reencarnación, el objetivo de nuestra existencia en este plano, en este momento, es reparar. Reparar algunas equivocaciones que seguramente hemos tenido en el pasado lejano y en el pasado muy cercano. Ayer seguramente nos equivocamos. La reparación espírita es esperanza, es progreso, es evolución. La reparación espírita es autoconocimiento, es tener el coraje de aceptarnos, aceptar que nos equivocamos, aceptar que somos imperfectos y educarnos en el conocimiento íntimo, educarnos en el conocimiento consciente de nuestros actos. Y ahí está la educación espírita. Ser consciente de nuestros actos, sin mutilarnos, sin juzgarnos, aceptándonos y educándonos. Aquí tenemos la pregunta de José Arroyo. Genial, Nelly. Muchas gracias por esta brillante exposición. ¿Tienes conocimiento de que hayan escuelas espíritas para la niñez que no sean parte de un centro espírita, sino un centro de educación formal? Bueno, mi querido amigo José, no tengo más remedio que referirme a una escuela que en el 2006 empezó en Puerto Rico. Tú me has obligado a nombrarla. Pero no es ese tipo de Pero escuela. no, en realidad sí tengo conocimiento. En el nordeste de Brasil, en Belo Horizonte, ya existen escuelas espíritas, a donde se instruye intelectualmente de acuerdo al gobierno de Brasil y moralmente de acuerdo al espiritismo. Excelente, gracias, Nelly. Merece. Tenemos una pregunta de Juan Carlos Di Fabia. ¿No considera que es necesario la construcción de escuelas espíritas librepensadoras en las instituciones espíritas? Gracias, Nelly, por tu exposición. Buenos días, querido Juan Carlos, de Argentina. Sí, Juan Carlos, en mi opinión personal es que deberíamos comenzar poco a poco a formar escuelas espíritas, a donde podamos transmitir estos valores. También tengo que decirte que lamentablemente en mi país tenemos muy poca afluencia en los centros espíritas de niños. Aún no hemos logrado que los padres comprendan que lo que les hace bien a ellos también le hace bien a sus hijos. Una pregunta de Juan. La enseñanza de Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿cómo podría integrarse a la educación espírita y aplicarlo en la vida diaria? Querido Juan, que supongo que es un amigo de Argentina también, la frase solo sé que no sé nada, para mí es igual a humildad. Es la frase que refiere más grandemente a la humildad que debe tener un ser humano. Y si nosotros conquistamos la humildad, tenemos la más grande de todas las puertas abiertas al conocimiento. Porque ahí sabremos todo lo que no sabemos.
cuanto más estudiamos, cuanto más profundizamos en nuestro ser y en nuestra conciencia, más visibles se hacen nuestras carencias. Así que yo creo que esa frase es majestuosa para enfrentarla a nuestro conocimiento. No tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna allí que me haya saltado, no haya visto. No la escuchamos. No, no tenemos. Creo que lo que tienes es, Nelly, muchísimas felicitaciones que te las vamos a hacer llegar todas. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y nos gustaría que dejaras alguna reflexión final. Bueno, Yolanda, una vez más les agradezco a ustedes, les agradezco el cariño, les agradezco la oportunidad de estar junto a tantos queridos espíritas. Y cuando hablamos de educación, la podemos encarar de tantas maneras diferentes, porque ella hace a la esencia misma del ser humano. Cuando en el libro de los espíritus nos dicen que fuimos creados espíritus simples e ignorantes, nosotros podemos deducir que ahí teníamos todo para conocer, todo para hacer, todo para transitar. Y seguramente hasta el día de hoy hemos transitado diversos caminos educativos. Hemos estado temiéndole al rayo y a la lluvia y adorando al sol, hasta llegar a nuestros días, que ya no adoramos, sino analizamos, pensamos y elegimos. Y yo tengo la esperanza que cada uno de los hombres del siglo XXI en algún momento se plantee qué es lo que quiere dejar en este planeta. Y la educación forma parte de nuestro legado. La educación espírita principalmente. Porque cuando yo digo espiritismo, digo ciencia, digo observación, digo estudio, digo comprobación. Cuando yo digo espiritismo, digo idea, digo pensamiento, digo existencia, digo vivencias. Cuando yo digo espiritismo, digo moral, digo inteligencia suprema creadora de todas las cosas. Digo que yo, en el concepto más estricto de la palabra religión, puedo religarme con esa fuente de vida universal. Y para eso tengo que conocerme y tengo indefectiblemente que educarme para poder relacionarme con el mundo en que vivo, para poder relacionarme con la sociedad en que vivo, pero por sobre todas las cosas, para poder resolver mis circunstancias diarias, para poder afrontar con coraje el desafío de cada día. Por eso es tan importante la educación, porque el conocimiento nos hace libres, el conocimiento nos hace pleno, nos hace enormes. Y solo así nosotros vamos a poder entender ese famoso cliché de muchos espíritas, libre albedrío.
el libre albedrío no es cualquier cosa. El libre albedrío es una conquista, desde que fuimos espíritus sencillos ignorantes hasta hoy, que somos más o menos porque estamos en un mundo de prueba y expiación. Pero nosotros tenemos que tener por objetivo cada día ser mejores. Y ser mejores es educarnos cada día, cambiar cada día, silenciar cada día, escuchar cada día, para poder ejercer nuestra libertad realmente y decidir en consecuencia. Por eso quisiera dejarles hoy esa inquietud. Por eso me basé en el autoconocimiento. Conocerse a sí mismo es el principio de todas las cosas. Y ser libre es el destino del espíritu. Y ser felices es el objetivo de cada ser humano. Bien, excelente. Muchísimas gracias. Repetimos nuevamente que es nuestra invitada permanente. Aquí estoy para cuando ustedes dispongan. Gracias. Gracias. Quiero aprovechar también para mencionar las conferencias que tendremos a partir del próximo domingo. La reencarnación desde la visión espírita, expuesta por Juan José Torres. El 13.2, evolución consciente igual a felicidad, de nuestro querido compañero José Arroyo. Y el 22, el arte, inspiración, talentos y sensibilidad, expuesto por Sandra Reyes de Brasil. Y vamos a contar con la traducción de nuestra compañera Rita de Brasil. Así que los invitamos a todos a acompañarnos durante todo el mes. Un abrazo inmenso, muy grata de volver a encontrarnos. Nelly, muchísimo cariño para ti y para todos los tuyos.